Hola a todos, y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de María Bolena, hermana de la reina Ana Bolena. María fue también amante del rey Enrique VIII de Inglaterra y también de Francisco I de Francia. María Bolena nació en Brickinghall, Norfolk, en 1499. Fue posiblemente hija primogénita de un acaudalado diplomático, Thomas Bolena, y de su esposa, Elizabeth Howard. No hay pruebas que permitan concretar con seguridad la fecha de su nacimiento, pero se sabe con seguridad que fue entre 1499 y 1504. La mayoría de los historiadores se inclinan más por la posibilidad de 1499. Hay pruebas documentales que sugieren que era además la mayor de los tres hermanos de esta familia. La prueba sugiere que los miembros de la familia Bolena que sobrevivieron creían que María había sido la mayor. En 1597, su nieto, Lord Dunstan, reclamó el título de conde de Ormond, por ser el legítimo heredero de la familia Bolena. De acuerdo con las estrictas reglas de la herencia aristocrática, si Ana hubiese sido la hermana mayor, el título habría sido transferido a su hija, la reina Isabel. Hubo un momento en que se creyó que fue María la que comenzó su educación en el extranjero y estuvo un tiempo en compañía de la archiduquesa Margarita de Habsburgo, pero ahora está claro que fue su hermana pequeña, Ana. María permaneció en Inglaterra la mayor parte de su infancia. No fue hasta 1514, cuando tenía aproximadamente 15 años, que fue enviada al extranjero. Su padre le aseguró una plaza como dama de honor de la hermana del rey, la princesa María Tudor, quien se trasladó a París para casarse con el rey Luis XII de Francia. Después de unas pocas semanas, a muchas de las damas de honor se les ordenó marcharse, pero a María Bolena se le permitió quedarse, probablemente por los contactos de su padre como embajador inglés. Incluso cuando la hermana del rey abandonó Francia tras la muerte de su marido el 1 de enero de 1515, María Bolena permaneció en la corte de los nuevos monarcas, Francisco I de Francia y su esposa Claudia. María fue visitada en París por su padre, Thomas, y su hermana, Ana, que había estado el último año estudiando en Holanda. Mientras servía en Francia, María se convirtió en amante del rey Francisco I de Francia, quien años después la describió como la mayor prostituta de Europa y la más infame de todas. Cuando su relación con Francisco terminó, María se embarcó, supuestamente, en muchas relaciones amorosas que tarde o temprano condujeron a su despido de la corte francesa y a su regreso a Inglaterra. Algunos historiadores se preguntan si estas historias sobre la promiscuidad de María se hubieran exagerado demasiado en la época, pero hay un acuerdo general en que fueron al menos en parte ciertas. Se dijo que los padres de María y su hermana habían sido mortificados por sus actos y que se llevaron un gran alivio cuando pudieron llevarla de vuelta a Inglaterra en 1519. Se le dio el trabajo de dama de honor de la reina de Inglaterra, Catalina de Aragón, durante los últimos 10 años de su matrimonio con Enrique VIII. Un año después de su regreso a Inglaterra, María se casó con William Carey, el 4 de febrero de 1520, un cortesano adinerado y con buenos contactos, que había conseguido los favores del rey. Enrique VIII fue invitado a la ceremonia y probablemente poco después comenzó un romance con María, a quien su padre y su tío materno, Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, utilizaron como un peón para obtener diversos honores. Esta confusión sobre cuándo comenzó su relación se debe a muchos factores. Primero, no se sabe cuánto duró el romance exactamente. Segundo, nunca fue hecho público y María no disfrutó del tipo de fama, riqueza y poder que tenían las amantes de reyes en países extranjeros, como Francia. Durante su relación o poco después de haber finalizado, la leyenda establece que uno o los dos de los hijos de María habían sido engendrados por el rey. Sin embargo, hay pocas pruebas. Los hijos que tuvo María con su primer esposo fueron Catherine Carey y Henry Carey. Un testigo notó semejanza entre un hijo de María y Enrique VIII, pero el testigo en cuestión era John Ales, vicario de Aylward, quien 10 años después del nacimiento del muchacho dijo que había conocido a un joven señor Carey, de quien decían algunos monjes que era bastardo del rey. No hay ninguna otra prueba de que Henry Carey fuera hijo biológico del rey y una lectura de cerca a Letters and Papers, una colección de documentos de ese periodo, apuntan claramente que Henry nació en marzo de 1526, año en el que se cree que el romance ya había terminado. Sin embargo, debido a que no sabemos la intensidad de la relación entre Enrique VIII y María, no podemos estar de seguros. La hermana de María, Ana Bolena, regresó a Inglaterra en 1522 y logró una considerable popularidad en la corte. Las dos hermanas no se sabe exactamente si eran unidas, lo que sí sabemos es que Ana se movía en círculos sociales diferentes. Aunque se decía que María era más atractiva que su hermana, era Ana quien parecía ser más ambiciosa, más astuta y más culta. Rehusó ser amante del rey,
probablemente más por inteligencia y ambición que por virtud. Parece ser que Ana sabía que formaba parte del carácter del rey el querer lo que no podía tener, y desde que la joven declinó suficientes veces sus propuestas sexuales, él comenzó a desearla. A mediados de 1527, Enrique decidió casarse con ella. Ana aceptó su propuesta y de esa forma se convirtió en la otra mujer en el divorcio del rey con Catalina de Aragón. Un año después, cuando el marido de María falleció durante un brote de sudors, una fiebre, ésta le entregó a Ana Bolena el cuidado de su hijo, el joven Henry Carey. Era costumbre entre la aristocracia inglesa poner a los hijos de uno al cuidado de familiares más ricos, lo que era bastante necesario en el caso de María, pues su marido le había dejado al morir un número considerable de deudas que solo su hermana podía sufragar. Ana consiguió que el hijo de María fuera educado en un respetable monasterio cisterciense. El padre de María no mostró intención alguna en ayudarla en los problemas financieros en los que su marido la había situado, pero Ana consiguió para ella una pensión anual de 100 libras. Cuando Ana fue a Calais con Enrique VIII en una visita de estado en 1532, María fue una de sus acompañantes. Ana fue coronada reina el 1 de junio de 1533 y dio a luz a su primera hija, quien más tarde sería la reina Isabel I, ese otoño. En 1534, María se casó en secreto con William Stafford, un plebeyo sin rango y pobres ganancias. Debido a estas características, los historiadores sospechan que fue un matrimonio por amor, ya que no había otra razón por la que ella se casaría con alguien de una clase social tan lejana a la suya. Cuando esto fue descubierto, la pareja fue desterrada de la corte por la misma reina Ana. La pareja tuvo 2 hijos, los cuales lamentablemente fallecieron tiempo después. Sus circunstancias financieras llegaron a ser tan desesperantes que María se rebajó a rogarle a Thomas Cromwell que hablara con el rey en su favor. Enrique, sin embargo, fue indiferente a su plegaria. Entonces, María le pidió a Cromwell que hablara con su padre, con su tío y con su hermano, pero no consiguió nada. Fue Ana quien se arrepintió primero. Le mandó a María una magnífica copa de oro y algo de dinero, pero aún seguía rehusando a que volviera a la corte. Esta reconciliación parcial fue la única que tuvieron las 2 hermanas, ya que no se encontraron desde 1534 hasta la muerte de Ana en 1536. La vida de María entre 1534 y la ejecución de su hermana, el 19 de mayo de 1536, es difícil de concretar. No visitó a su madre, ni a su hermana Ana cuando fue encarcelada en la Torre de Londres. Tampoco intentó visitar a su hermano Jorge Bolena, también condenado a muerte por traición e incesto, ni hay pruebas de que les hubiese escrito. Como su tío, Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, puede que María no quisiera ser relacionada con sus malogrados familiares para evitar más sucesos desgraciados. María y su marido permanecieron en su retiro en Rackford, Essex. Tras la ejecución de Ana, su madre se fue de la corte real, muriendo aislada solo un año después de la muerte de su hija. Thomas murió al año siguiente. Después de la muerte de sus padres, María heredó algunas de las propiedades de la familia Bolena en Essex. Se cree que vivió el resto de sus días en el anonimato y en relativa comodidad con su marido. Murió de causas desconocidas, a una edad relativamente joven incluso para los estándares de la época, el 19 de julio de 1543. María fue una mujer que gran parte de su vida aún se mantiene en misterio, ya que existen tantos rumores verdaderos como falsos sobre ella, pero en lo personal considero que María fue más como un peón para su familia, ya que sabemos lo que fueron capaces de hacer con Ana y a Catalina Howard para que éstas se acercaran al rey, así que lo veo más por ese lado. Ella también fue de las pocas nobles que se casó por amor.